Tengo un hijo, y se inicia con esto una nueva etapa de mi vida. Al borde de mi nuevo camino, me he detenido a pensar un momento en el tiempo pasado, con esa lucidez que solo se adquiere en los momentos más solemnes de la vida. He vivido mucho, he sufrido mucho, por lo tanto, pero no he vivido en vano, porque tengo un hijo. Si algún recuerdo imborrable ha de quedar en mi vida, ha de ser el del primer llanto de Alberto Ignacio que escuché desde el cuarto contiguo al que acababa de nacer y que agolpó lágrimas en mis ojos y me hizo temblar la garganta. Yo ruego a Dios y al ángel que su bondad le ha deparado y a los santos cuyos nombres lleva, que lo amparen y lo lleven al cielo, para el cual Dios, por mi intermedio, lo ha creado. Son más alegres mis días desde que al mundo ha llegado, y es más alegre mi casa desde que se oye su llanto. Los ángeles en el cielo, como en Belén lo anunciaron, que si en Belén nació Cristo, aquí ha nacido un cristiano. Lleva sangre noble y fuerte de la tierra de los vascos, trasplantada a la Argentina hace muchos años. Y tiene el blasón hermoso que le forman combinados el roble y el lobo de Ezcurra y de Uriburu el palacio. Cuando el agua del bautismo borre de la culpa el rastro, estará Dios en su alma y así lo habrá incorporado. Que esa unión dure por siempre, que jamás lo venza el diablo. Protegedlo, San Alberto. Amparadlo, San Ignacio. Alberto Ignacio Ezcurra nació en Buenos Aires el 30 de julio de 1937, víspera de San Ignacio, a las 8:10 de la mañana, primogénito del matrimonio formado por Alberto Ezcurra Medrano y María Rosa Uriburu, del cual nacerían otros 6 hermanos varones. Fue bautizado el 12 de agosto en la iglesia de San Agustín. Transcurrió su infancia en Buenos Aires, en el viejo y espacioso caserón paterno de la calle French, y en verano se trasladaba con su familia a la chacra Santa Rosa de González Catán. Al llegar a la edad escolar, ingresó en el Colegio Champagnat de los Hermanos Maristas, donde cursó en forma brillante los estudios primarios y secundarios. En el verano de 1954, Alberto, que desde hacía años sentía la llamada de Cristo a seguirlo de cerca, confió a sus padres su deseo de consagración sacerdotal. En marzo de 1955 se produjo su ingreso al noviciado de la Compañía de Jesús en el Colegio de la Sagrada Familia. Pero estuvo con los jesuitas solo un par de años. De regreso a casa, permaneció en ella hasta 1963. Fueron 6 años en los que, además de trabajar, se dedicó intensamente a la actividad política, militando en las filas del nacionalismo católico, particularmente en el movimiento nacionalista Tacuara, que llegó a presidir durante algunos años. Entendió la política como el conjunto de las actividades orientadas a la consecución del bien común, sin perder jamás de vista que todas esas actividades tienen un fin último sobrenatural, que es alcanzar la bienaventuranza eterna. Tenía, pues, una concepción cristiana de la política, aquella que mira a la instauración de todas las cosas en Cristo. También lo recuerdo como un hombre valiente,
tenía 20 años y no me acuerdo qué estaba haciendo en Buenos Aires, y pasó en las épocas duras de la época antiperonista una manifestación sindical que se encontró con un cordón policial, y Alberto, cuando vio que Alberto no tenía que ver con esa cuestión, estaba ahí un poco de paso, pero cuando vio que la manifestación titubeaba frente a la policía, se puso adelante, los arengó y los hizo cargar contra la policía. La policía empezó a tirar gases y la gente dio media vuelta y se fue, y él, que iba primero, quedó último y recibió en el medio de la cabeza una de las granadas de gases, y de allí una cicatriz que él tuvo toda la vida. Alberto era un hombre de esos que aparecen raramente, un hombre de libros y al mismo tiempo un hombre de acción, un hombre de una teoría y de una doctrina clara, y además un hombre que estaba en las cosas cotidianas y que se interesaba por la gente. En la pequeña parroquia de San Apolinario de Obermaubach, Alemania, fue ordenado diácono en 1971. De regreso en la Argentina, es ordenado sacerdote por Monseñor Tortolo en la capilla del Seminario de Paraná el 8 de diciembre de 1971. Su lema sacerdotal fue la frase del santo Job: «Milicia es la vida del hombre sobre la tierra». Celebró su primera misa en la capilla del Colegio Champagnat, en Buenos Aires. Su destino pastoral fue el Seminario de Paraná, donde por largos años ejerció su ministerio en calidad de profesor de diversas materias, prefecto y vicerrector. Estuvo allí como un árbol espiritual plantado a las orillas del río de la Gracia, hundidas muy profundas sus raíces en la fe, sentando cátedra con el testimonio ejemplar de su vida sacerdotal y rindiendo abundantes frutos sazonados. El padre Alberto amaba Entre Ríos y hubiese querido vivir y morir allí. Pero una serie de cuestiones suscitadas, resabios de los ventarrones que azotaron y azotan a la iglesia, hicieron imposible su permanencia en aquellos pagos, y tanto él como un numeroso grupo de sacerdotes y seminaristas tuvieron que trasladarse del Paraná a los Andes y afincarse en San Rafael, donde un obispo de gran corazón, Monseñor León Kruk, los recibió con los brazos abiertos. Fue partícipe de la fundación del Seminario Diocesano de San Rafael y lo presidió como rector durante varios años. En él continuó su labor de formador de futuros sacerdotes, llevándola a cabo con pasión, humildad y maestría. Su forma de educar era peculiar. Además de las misas, las clases y la dirección espiritual, aprovechaba los recreos, los asados y los ratos libres en general para sembrar la buena semilla. No, simplemente como él era un maestro de los tiempos libres, en el sentido que alrededor de su mate, por ejemplo, se rodeaban no solo los seminaristas, sino los sacerdotes, y él usaba de esos momentos como momentos especialísimos y fuertes para poder brindar lo mejor de sí mismo, a través del vinito después de cena, o vinito o licor, o lo que fuese, cómo él enseñaba en todos esos momentos, de tal forma que uno siempre salía edificado. Alberto contagiaba siempre. ¿Qué contagiaba? Contagiaba lo que él era. Su presencia era ya contagiable. Y eso, vuelvo a decir, es una de sus formas de ser apostolado. ¿Qué hizo apostolado? ¿No es cierto? Ese apostolado del estar y sin querer decir aquí estoy. Incluso en sus homilías lo veíamos como transfigurarse, ¿no? O sea, era el escurra distinto al que por ahí uno podía ver hablando.
¿no? Salía como algo de sí que no era él mismo, ¿no? Sino que había alguien que le hacía decir las cosas. La palabra de Cristo es palabra de Dios garantizada por sus milagros y por su propia resurrección. Entonces, aunque no veo, creo que por las palabras del sacerdote el pan y el vino se transubstancian en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Creo que es el Señor el que recibo en la comunión. Creo que es el Señor el que está en la hostia blanca del silencio del sagrario. Otra capacidad que él tenía, porque él era una persona muy inclinada a la lectura y todo, ¿no? Sin embargo, no era propiamente un intelectual, yo diría, no sé. Él sentía, cuando estaba en el seminario de Paraná como profesor, sentía un enorme atractivo, que yo siempre lo discutía, se lo discutía, a lo misional, hacía ir al pueblo. Se sentía muy cómodo con la gente de campo, entrerrianos, muy cómodo se sentía con eso y comprendía sus chistes, su idiosincrasia y todo, ¿no? Pero él gustaba repetir que era un cura rural. Se sentía más próximo a las huellas trazadas por Brochero que a las de los licenciados en Europa. Por eso permanentemente hacía alusiones. Él prefería ser recordado como un cura rural y no como un licenciado en Europa. De modo que tenía este don de cura brocheriano. A él le encantaba misionar y realmente era el alma de la misión. Y hay una anécdota que no me la puedo olvidar nunca, que fue cuando se había armado una gran inundación en Villaguay, de esas lluvias torrenciales, ¿no? Que llevan 300 milímetros en un día y medio, una cosa así. Estaba todo inundado y él sale a visitar los ranchos de la zona y bueno, para llegar a un rancho era imposible porque estaba completamente todo cubierto de agua. Entonces él miró un alambrado, se trepó al alambrado y caminando por ese alambrado se hizo no sé cuántos cientos de metros hasta llegar al rancho. Y cuando la gente del lugar lo mira llegar de esa manera, se pusieron a llorar, emocionados, ¿no? Y agradeciéndole al curita que los había venido a visitar en esas condiciones y para bendecirles el hogar y la familia, ¿no? Es una anécdota muy linda. El amor a la patria no es una complacencia superficial en aquellas cosas que a lo mejor nos gustan de la patria, no es un amor del folclore, del paisaje, de tradiciones que pueden ser cosas muy respetables, es un amor que quiere corregir. Amar es querer el bien del otro, y a veces el amor de la patria, incluso el amor de la iglesia, es como el amor de la madre enferma, es como el amor de una hermana prostituida, es como el amor de un amigo que anda por el mal camino. Es un amor que está pidiendo la corrección, el cambio. Y ese sacrificio no es inútil, porque así como la semilla que cae en tierra produce mucho fruto y se multiplican tantas y en nuevas semillas, así también los que entregan su vida por una causa grande son semillas que hacen crecer esa causa. Y lo mismo podemos decir si miramos hacia la guerra de la Malvinas. Los cuerpos de nuestros soldados que se pudren en la turba de las Malvinas, los cuerpos de nuestros pilotos de la Fuerza Aérea que están en los mares helados del sur son semillas sembradas que un día, cueste lo que cueste y tenga que pasar el tiempo que tenga que pasar, la vida de las naciones se mide por escalas muy distintas de la vida de los hombres, esas semillas un día van a fructificar en una patria nueva, van a fructificar en una patria distinta, van a fructificar en aquella patria por la cual se sacrificaron. En el año 1989, cuando se repatriaron los restos de Rosas, a Alberto le correspondió pronunciar el responso. Cuando Alberto termina de pronunciar el responso, la gente se desahoga estrepitosamente, estentoriamente. Viva 1000 veces a Rosas, viva 1000 veces a la patria. Y curiosamente empiezan a gritarse y a oírse, viva Satacuara. Yo pensé para mis adentro, otra vez Alberto Ezcurra fue el dueño de la calle.
Te rogamos por el alma de todos los muertos por la patria, en la independencia, en las guerras de la soberanía, en la vuelta de obligado, por aquellos que no descansan, sino que esperan en la turba de las Malvinas y en las aguas heladas de los mares del sur. Te rogamos, Señor, que le des a don Juan Manuel de Rosas el descanso eterno. Alberto Cura era uno de los hombres de una sencillez admirable también, ¿no? Una llanura, una sencillez con una inteligencia prodigiosa, las dos cosas, o sea, se unían las dos cosas en él. Esa sencillez del niño y esa inteligencia superior del hombre intelectual. No catalogaba a las personas, no sepultaba a las personas, no condenaba a las personas. Él, en las conversaciones que hemos tenido y que muchos han tenido, al menos por lo menos mi experiencia, él trataba de buscar siempre a la persona que estaba descarriada. Y eso es una cosa que no se conoce de él, que es la paternidad que él tenía con los seminaristas y con los sacerdotes. Y por ejemplo, a mí que soy de juntar y escupir todo de golpe, y a varios más, porque yo me di cuenta que tenía siempre el mismo método, hacía así, nos dejaba hablar. Y uno empezaba a hablar, porque yo tengo acá, padre, me pasa esto, bla, bla, bla. Y cuando él se daba cuenta que ya uno había largado todo, bueno, se hacía caminar ahí por el patio del jardín del seminario, te cambiaba de tema de golpe, te decía, che, ¿viste qué linda que están las flores? Así. Entonces uno empezaba a conversar ya más tranquilo, y después te hacía 2 o 3 bromitas, y te decía lo de siempre, ánimo, y te despedía alegre, digamos, te despedía bien. Es más, yo conozco un cura que él ya estaba en su estado terminal y fue con todo un montón, con todas las tonteras, pues son tonteras, y lo consolaba con un cariño, y él podría haber dicho, che, ¿no te das cuenta que me estoy muriendo? Y ese cura soy yo, por eso puedo dar testimonio. Después yo me dije, qué bruto que soy. Creaba ambientes. Por ejemplo, nos juntaban los sacerdotes, todos jóvenes con él, y esa noche era una fiesta, porque empezaba con sus chistes. Ponía, se traía un vinito, nos juntábamos alrededor de una mesa y empezaba con sus chistes y era una noche con Ezcurra, era una noche distinta. O sea, Alberto era una gran taberna, ¿no? Una gran taberna. Yo me imagino en una taberna, porque uno en una taberna puede pasar los momentos más alegres de su vida. ¿Por qué? Porque uno en una taberna se imagina amigos, buena bebida, buena comida, un lugar cálido. Bueno, Alberto era todo eso. Entonces él paseaba por el menor, ¿no? Para nosotros era un personaje, digamos, que llegaba al mayor. Para nosotros, todos los menores, el hecho de las sotanas, nosotros soñábamos con usar la sotana un día, ¿no? Y él se pasaba del mayor al menor y participaba de nuestras competencias, ¿no? La clásica competencia entre los dos equipos Puma y Jaguar del menor. Y él, sabiendo que el obispo nuestro, el auxiliar, Monseñor Mestre, era de los Pumas y nos prestaba disco y qué sé yo cuánto, él luchaba por los Jaguares, por eso usaba el poncho rojo, yo era en el color rojo. Bueno. Entonces muchas veces pasaba y se divertía con nosotros, quizá aprovechaba a distenderse. Pero claro, por ahí se largaba chistes que para nosotros eran una cosa escandalosa, ¿no? Me acuerdo una vez había un petizo que se llamaba Gervasoni, me acuerdo. Entonces se le acercó. Este Gervasoni estaba en el segundo piso, en el primer piso, perdón, del Seminario de Paraná, mirando el jardín. Y entonces se le acercó, el padre cura se le puso hacia el costado y dice, che Mario, ¿vos sabés por qué los petizos tienen tantos malos pensamientos? Y el otro estaba en primer año del menor, imagínate, tenía ¿cuántos años? 13. Y en aquel tiempo, ¿no? Ahora otra cosa. Y entonces el chico lo miró y dice, y no, padre, no sé. Y dice, porque tiene el culo muy cerca de la cabeza. Y el otro se le quedó mirando y dice, padre, usted dijo culo. Mucho podía esperarse todavía del padre Alberto, de su inteligencia, de su fervor, de su amor a Dios, a la Iglesia y a la patria.
Pero Dios tenía otros planes y dispuso su temprana partida. A su vida plagada de luchas asomó una nueva batalla por librar. Una grave enfermedad fue de Dios la última excusa para acrisolarlo aún más y le dio la oportunidad de su postrera clase magistral. Todo está bien. Me he puesto la sotana. El rosario se anuda entre mis dedos y el viático me alcanza para el viaje. La clase ya fue dada, quedan libros entre estampas, recuerdos y cigarros. Todo está bien, incluso esta madera que bordea mi cuerpo y lo amortaja. Los rezos que sin llanto me despiden. Hago memoria, pan y un misal viejo. Dejé lista la misa de mañana. Una vez más diré que yo no escribo. La homilía y la arenga se improvisan como el Ave María y el Magnificat. Todo está bien. Llegaron camaradas, conservan la bandera y el saludo. Esa costumbre de tomar cerveza, discutir en voz alta, acalorarse, caminar marcialmente aunque los años crujan como un navío a la intemperie. Aquí en San Rafael el sol flamea, parece un estandarte al mediodía. La ascensión del Señor tuvo su fiesta, Pentecostés me espera ya en la casa. Todo está bien, amigos, la liturgia, la unción de los enfermos, el recaudo de colocar a modo de epitafio la consigna de Job, marechaliana. Amé la tierra en su raíz antigua, serví a los pobres cuando no era moda, canté caudillos en la Eneida patria, no me perdonan el responso a Rosa. Todo está bien. Si vieron el pescado picante con el vino en Damajuanas, ayer de Paraná o de Buenos Aires, 2 vocaciones nuevas me llamaron. Todo está bien, ya vienen, ya me cargan, no parezco pesado esta mañana. El cementerio tiene vista al cielo, he dejado un licor para la vuelta. Desde nuestro cariño filial, nosotros rogamos a Dios por el alma del padre Alberto Ezcurra, pero con la íntima convicción que él ya está gozando de la bienaventuranza, esperándonos para el último brindis, el brindis eterno. Seguramente estará junto a la Santísima Virgen y a San Pedro, presto a dar la bienvenida al paraíso a sus amigos.